¿Qué tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues los trabajadores del Poder Judicial otra vez se vuelven a manifestar por esta supuesta afectación a sus derechos laborales y que pues básicamente como cuando los fideicomisos están saliendo a hacer el trabajo sucio de los jueces y magistrados del Poder Judicial. Y el trabajo sucio porque pues al final de cuentas los derechos que están defendiendo no son los suyos, sino los de estas personas. Y bueno, nos preguntamos si realmente estas personas están siendo manipuladas y que de verdad están tan mal informadas que pues están creyendo este argumento de que ellos están siendo afectados. Como dije, igualito que con los fideicomisos. No salieron a marchar y que los fideicomisos y que me los van a quitar y no sé qué. A ver, los fideicomisos a final de cuentas están congelados. Y hasta ahorita yo no he sabido de ningún trabajador del Poder Judicial, de la base trabajadora, que haya salido a decir, oigan señores, me quitaron el fideicomiso. Ahorita está pasando lo mismo, está pasando exactamente igual. Están saliendo a defender derechos que no son suyos. Y se ha dicho hasta el cansancio que ellos no se van a ver afectados y aún así están saliendo a manifestarse y hacer este paro nacional. Intento de paro nacional que pues sí, hay que reconocer que ya hay varios estados que se han estado sumando. ¿Qué es lo que ellos realmente están defendiendo? Yo defiendo al Poder Judicial de la Federación. ¿Pero qué es lo que defienden? ¿Cuál es la afectación que supuestamente ellos tienen? Pues ellos dicen que se afecta a la carrera judicial. Y la carrera judicial dentro de la judicatura no lleva más que solamente al nepotismo dentro de esta institución. Imagínense encontrar 6,000 redes de familiares, una de ellas con 79 integrantes en cargos. O sea, imagínense nada más. De los funcionarios con carrera judicial, el 57% tienen parientes en el Consejo de la Judicatura Federal, que llegan a estos puestos por palancazo, por dedazo, porque tienen algún familiar, y como ya se ha denunciado, bueno, ya se ha expuesto en otras ocasiones, no todos a veces están en la misma fiscalía. Ahorita la reforma al Poder Judicial lo que hace abrirle las puertas a muchos aspirantes. Y eso es lo que no quieren, más competencia. Entonces, aquí vemos un poco más el por qué esta inconformidad, quiénes realmente están haciendo este paro de labores. Pero aquí hay algo que ellos no están considerando, porque este paro es ilegal. Por esto mismo, Sindicato del Poder Judicial propone no iniciar paro a menos que se establezca por la parte patronal. Esto quiere decir que el paro nacional, el paro de labores, no está siendo apoyado por el sindicato de los trabajadores. Y si el sindicato no los está apoyando, tampoco los va a poder respaldar. Porque en algún momento podría llegar a ser que estos trabajadores sean sancionados, pierdan sus plazas o incluso pierdan su trabajo. ¿Y por qué pasa esto? Porque el sindicato no está avalando este paro de labores. Y como en cualquier trabajo, si tú no te presentas a laborar ciertos días, te pueden despedir. Esta situación se puede presentar con estos trabajadores también. De a principio, el sindicato pensaba en hacer un paro de labores. Pero a final de cuentas se echó para atrás. La base trabajadora sí se iba a manifestar. Después que salieron los jueces y magistrados a decir, nosotros sí nos vamos a ir a paro nacional. Nosotros sí. Pero salió Ignacio Mier a aclararles de que si ellos hacían esta parte, podrían ser acreedores a sanciones. Incluso podrían irse a la cárcel por obstrucción de justicia. Algo que ya hemos escuchado todos. Y que en este caso esos trabajadores incluso también podrían ser sancionados. Por esta misma acción, están obstruyendo la justicia. Están evitando que la justicia llegue a las personas que tienen procesos dentro del Poder Judicial, dentro de la Judicatura Federal. Y eso, señores, no se puede hacer, mucho menos si no tienen el respaldo de su sindicato de trabajadores. Si los llegan a sancionar a los trabajadores. Que quede bien en claro que no tiene nada que ver con censura, no tiene nada que ver con que estén violando sus derechos civiles, no tiene nada que ver con que el gobierno los esté reprimiendo, porque es lo primero que van a salir a decir si los empiezan a sancionar. Es el argumento, es la bandera. No, el gobierno me está censurando, el gobierno me está quitando mis derechos civiles. No, señores. Simplemente se va a actuar conforme a la ley. Y como dije anteriormente, si su sindicato de trabajadores les está diciendo no vayan a paro, porque si lo hacen nosotros no los vamos a poder respaldar. Si llega a haber alguna acción penal, si llega a haber alguna sanción en contra de ustedes, no vamos a poder porque no estamos apoyando el paro.
Que eso quede bien claro porque podría pasar. Y recuerden que la oposición y estas personas se pintan solitas para tirarse al piso, revolcarse y hacerse las víctimas. Lo que sí es una realidad es lo que dice Ignacio Mier. Mier asegura que paro en el Poder Judicial no detendrá la reforma. La presión que ejercen empleados, jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial con el paro nacional de labores no impedirá que el trabajo legislativo continúe. Porque sí, a la fecha que grabo este video, los jueces y magistrados ya supuestamente se unieron al paro. Pero ojo con esto. Ellos no se están manifestando con estos trabajadores, no están ahí en las escaleras de los recintos, no están ahí asoleándose, ni haciendo escándalo, ni nada que se le parezca. Ellos lo único que hicieron fue dejar de trabajar, porque no los van a ver allá con los trabajadores manifestándose. Mucho menos a los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Mucho menos los van a ver allá. Ellos sí, chequen esto, han estado muy calladitos. Muy calladitos han estado. ¿Por qué no se han expresado del todo? Porque saben que si ellos apoyan este paro pueden ser acreedores a sanciones penales. Ese es el problema aquí. Y es algo que los trabajadores aparentemente no están tomando en cuenta. Sigamos. Así lo aseguró Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, quien aprovechó para acusar una forma casi feudal de manejar dicho poder. El legislador morenista indicó que alrededor del 60% de quienes se oponen a la reforma judicial y lo manifiestan con la suspensión de labores tienen una relación directa familiar y de amistad de grupo dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, Mier Velasco señaló que están en su derecho, aunque lamentó que dicho grupo de personas aprovechan la incertidumbre para desinformar a los trabajadores del Poder Judicial para incitarlos a sumarse al paro de labores. El diputado pidió que se revise el cuadro comparativo que está circulando sobre el dictamen de la iniciativa y lo que quedó establecido en los criterios, y aseguró que si quienes están en paro de labores lo hacen, se darán cuenta de los cambios que hubo, ratificarán su posición y se levantaría el paro. En ese sentido, Mier Velasco aseveró que el amplio diálogo que se tuvo en los foros abiertos sobre la iniciativa de la reforma al Poder Judicial permitió que el dictamen que se discutiera contenga las voces de todos, especialistas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, desde los principios ministros hasta el personal operativo. De esta forma adelantó que el trabajo legislativo no se detendrá y tal como se tiene previsto el próximo lunes 26 de agosto se discutirá el dictamen de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. Entonces, hagan lo que hagan, la reforma se va a hacer. No hay manera en la que se cambie. Eso es un hecho. Hubieron foros y en varios foros no llegaron a dialogar, llegaron a reventarlos. Ya vieron el ejemplo de Coahuila. Ya vieron lo que pasó, no recuerdan qué otro estado donde incluso el foro se tuvo que cancelar. Porque estas personas llegaron a reventar. Esa es la manera en la que ellos dialogan. En la que quieren dialogar. Reventando los foros. Pero que al final no afecta a los trabajadores. Y eso es algo que ellos deben de entender. O bien no quieren entender. Lo que sí es muy pedante aquí que les voy a comentar. Es de que mientras estas personas dicen el Poder Judicial está en paro. Ok, está bien, están en paro. Hay una guardia dentro del Poder Judicial, dentro de la Judicatura, que está viendo los casos importantes que no deben de quedarse sin ser atendidos. Otros sí, pero esta guardia atiende los más importantes. Como por ejemplo, el amparo que va a evitar que Ricardo Anaya sea detenido una vez que llegue a México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Anaya podría mantenerse como candidato a senador plurinominal porque no pudieron comprobar que existe una orden de aprehensión y por tanto no está declarado prófugo. Eso es un hecho, eso hay que aclararlo. Ricardo Anaya nunca ha tenido una orden de aprehensión, a diferencia como Cabeza de Vaca que sí la tenía. Entonces por eso él sí puede llegar y tomar protesta como diputado plurinominal. Aunque fuentes cercanas a Anaya, citadas por la jornada, señalan que podrían promover un amparo contra cualquier orden de aprehensión para volver a México y rendir protesta como senador. En el 2022, la Fiscalía General de la República tenía la posibilidad de solicitar orden de aprehensión porque faltó a 5 audiencias para comparecer por las acusaciones, esta de soborno que todos conocemos. Entonces, como dije al principio, imagínense que los trabajadores que supuestamente están haciendo paro de labores totalmente, afectando a cientos de ciudadanos que tienen pues procesos penales, ¿no? Judiciales, federales, etcétera.
y que no pueden seguir por este paro. Pero sí, hay una guardia que está atendiendo supuestamente casos especiales y de índole de urgencia. Bueno, y que le den un amparo a Ricardo Anaya para que pueda venir y tomar protesta. Porque por eso él no ha pisado el país. Y se le está acabando el tiempo. Pero qué casualidad que sí hay una guardia para atender este tipo de solicitudes. Y si pensaban que era lo único, no señores. Este paro de labores también beneficia a otras personas. Chequen esto. Presidencia pide a Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver casos que impiden al SAT cobrar 35,000 millones de pesos a Salinas Pliego. El presidente López Obrador envió una carta a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, en la que pide que resuelva 2 casos que han impedido al SAT cobrarle al Grupo Electra casi 35,000 millones de pesos. Si ella no está en huelga, pues ya puede resolver, dijo el presidente. Yo nada más le pediría, y sí, lo vamos a hacer hoy, por escrito, a la presidenta que tiene el paquete de 2 asuntos fiscales de un pago de impuestos por 25,000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cuánto es? 35,000 millones. 35,000, sí. Es que yo ya no saco bien las cuentas, pero tienen ahí, y si ella no está en huelga, pues ya puede resolver. Hoy le pedí a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica que le enviara un oficio a la presidenta, con todo respeto, de la Suprema Corte de Justicia sobre ese asunto. Porque ella lo recibió y no le ha dado trámite. Desde hace un mes está detenido sí. Procedimiento cuando ya pudo haber. Entonces vamos a ver si se resuelve, porque además, sin adelantarnos, porque ellos son los que tienen que decidir constitucionalmente, no tienen por qué estar deteniendo ese fallo que ya se resolvió en las instancias correspondientes. No aplica el criterio de excepción para que lo tengan. Exactamente. Dalila, ¿cómo es? A ver, repítelo. No cumple con el criterio de excepción para que desde la presidencia de la Corte se tenga ese asunto ahí detenido. Ayer Proceso informó que desde hace más de un mes la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene retenidos 2 casos que han impedido al Servicio de Administración Tributaria SAT cobrarle al Grupo Electra casi 35,000 millones de pesos. De acuerdo con la información del SAT conocida por Proceso, se trata de 2 amparos interpuestos por Grupo Electra ante la justicia administrativa, pero que ya perdió ante la justicia federal y cuya revisión fue rechazada incluso por la segunda sala de la Suprema Corte. A pesar de ello, la presidencia de la Corte, o sea, Norma Piña, no ha emitido los acuerdos respectivos. Norma Piña, desde hace más de un mes, ha tenido guardada la resolución para que el SAT le cobre a Salinas Pliego los 35,000 millones de pesos. Lo único que tiene que hacer Norma Piña es tomarla y decir, SAT, ten y cobra. Es lo único. Grupo Electra no le dieron amparo. Perdió la resolución, perdió la revisión. Este pago es un hecho que se tiene que dar. Y la presidenta de la Corte, Norma Piña, lo que ha hecho es guardarlo para que no se cobre. Mientras que ahorita Salinas Pliego de vacaciones presumiendo que es intocable. Si hay algún juez, magistrado, de estos que se están manifestando ahorita y que tienen en paro el Poder Judicial, que me diga ahorita cómo justifican estas acciones. ¿Cómo se justifica esta acción de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que alguno me diga aquí. Y vamos a ver si tienen el descaro, el cinismo de darle su amparo a Ricardo Anaya cuando supuestamente están en paro de labores. ¿Y quiénes están haciendo el trabajo sucio? Los trabajadores del Poder Judicial. Lo cual pues es una lástima que a lo mejor no lo quieren ver o se hacen que no lo ven. Pero pues con este paro afectan a muchos mexicanos. Pero benefician a los mismos de siempre. Ya hasta aquí dejo el video. Muchas gracias y nos vemos luego.